Esta noche tenemos aquí a Fran González, que viene a hablarnos un poco sobre Jack el Destripador. Buenas noches, Fran. Hola, buenas noches. Tenemos que remontarnos al año 1888 en Londres, más concretamente al distrito de Whitechapel. Allí es donde este personaje aparece en escena. ¿Cómo era la vida en aquella época? Pues mira, estamos hablando de la época victoriana, que es una época donde en Inglaterra había una moral muy estricta. Mira, hasta tal punto, como anécdota, decían que la reina Victoria, que fue la gobernante más longeva de la época, mandaba alargar los manteles del palacio para que cubrieran las patas de la mesa, ya que decía que eso podía incitar a los hombres a recordar las piernas de una mujer. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando hay esta moral tan estricta? Pues que, lógicamente, nace la doble moral. Y si por una banda, pues intentaban que fuera todo moralista, valga la redundancia, por el otro lado, pues se extendían lo que era la droga, el ambiente callejero y la prostitución, ¿no? Se supone que habían más de 1.200 prostitutas de clase baja y unos 60 burdeles. La doble moral era lo que reinaba en la época victoriana en Inglaterra. Antes que nada, me gustaría que explicaras a los oyentes el por qué lo bautizaron con ese nombre. Mira, el apodo de Jack el Destripador dicen que él mismo se lo adjudicó cuando escribía una serie de cartas. Pero bueno, las cartas lo tocaremos luego un poquito. En realidad ni siquiera se puede deducir que fueran escritas por él. Dicen que pudo ser un propio policía, que pudo ser un periodista para aumentar el interés de la historia que empezaba a predominar en la prensa de la época. De hecho, al principio Jack el Destripador era conocido como el asesino de Whitechapel y Mandil de Cuero. También luego se le empezó a llamar genio independiente. Fue a raíz de estas supuestas cartas manuscritas cuando se le empezó a llamar Jack el Destripador. ¿Cuántos homicidios se le atribuyen? Mira, en realidad se le atribuyen 5 homicidios. Luego no se sabe si son productos suyos o si son de algunos imitadores. La lista se alarga hasta 11 en Inglaterra y algunos en Estados Unidos. Pero en realidad lo que la policía le atribuye son 5 asesinatos. ¿Cómo se descubrió el cuerpo de la primera víctima? Mira, la primera víctima es Marianne Nichols. Fue encontrada pues en la madrugada del viernes 31 de agosto de 1888 con 2 cortes en la garganta y el abdomen parcialmente desgarrado, decía que con una forma irregular hecha con algún cuchillo. Mostraba además muchas otras incisiones. Esta fue una prostituta de 43 años, que es la primera muerte que se le atribuye a Jack el Destripador. Cuando hallaron a la segunda víctima, encontraron un punto de unión con los asesinatos. Las dos habían sido degolladas. Además, eran prostitutas. A partir de ahí, es cierto que parece un poco que cambió todo para peor, ¿no, Fran? Pues a partir de aquí ya es cuando la policía, esta segunda víctima, en concreto Annie Chapman, también presenta estos 2 cortes en la garganta y también tiene una incisión en el abdomen. Esto hace que la policía empiece a tener nexos de unión y piense que se trata de la misma persona. Luego pues le seguirían 3 más en un plazo pues aproximadamente de un mes y medio. Fueron muchos los que prestaron declaración diciendo haber visto a un hombre, pero las descripciones no eran fiables. Unos decían que eran blancos, otros que era negro, así que imagino que esto para la policía sería un auténtico caos. Claro, mira, la primera persona que dice que ha visto, en este caso por Annie Chapman, la segunda de las víctimas, dicen que era un hombre de cabello oscuro y de aspecto andrajoso. Pero luego empiezan a decir que si era un hombre de alta sociedad, que si era rubio, como tú dices, que si era moreno, que si iba bien vestido, que si iba mal vestido. Bueno, la realidad es que habían tantas descripciones de Jack el Destripador que la policía pues le hacía prácticamente imposible reconstruir un retrato robot del caso, ¿no? Esto hace pues que no se estén totalmente desorientados. Entonces cuando empiezan las primeras investigaciones y dado los cortes que presentaban las víctimas, lo primero que dicen no es que fuera alguien con conocimientos de medicina, sino que fuera alguien con conocimiento de carnicería. Y entonces lo que empiezan es a hacer interrogatorios a todos los trabajadores de todos los mataderos y carnicerías de la ciudad. Pensaron también que el asesino pudo haber sido un actor de teatro. ¿Qué sabes de eso? Pues mira, en cuanto a Jack el Destripador hay mucha leyenda urbana. Sí. En realidad, en ningún momento se pensó en nadie en concreto.
¿vale? Se hablaba de un miembro de la realeza, de un pariente de la reina Victoria, se hablaba, como tú has dicho, de un actor de teatro, pero en realidad sí que es verdad que todas estas informaciones han salido mucho después. Lo cierto es que en el momento la policía andaba totalmente despistado y sencillamente iba interrogando, pero no hubo ningún acusado en concreto. ¿Por qué piensas que todas eran prostitutas? ¿Por qué las eligió a ellas? Bueno, a ver, esto ya es una opinión muy personal, ¿no? Esto es lo que a veces se atribuye a que pudiera ser algún miembro, pues incluso hasta del gobierno, ¿no? Un poco para, ya que no podían parar la prostitución, pues de alguna manera con estos asesinatos intentar al menos que tuvieran miedo el salir a la calle. Yo pienso, una opinión muy personal, pues que, bueno, a veces aquí en España también tuvimos un caso reciente, ¿no? Reciente, no sé si, bueno, reciente, nos remontamos quizás a unos 15, 20 años, donde también hubo un asesino de prostitutas, ¿no? Me imagino que era una manera fácil de un psicópata que tenga cierta tendencia al asesinato, pues bueno, que presa más fácil que una prostituta en una calle desolada, ¿no? El último asesinato fue el más atroz, ¿no? Bueno, sí, el último asesinato ya es cuando hace cortes por todos sitios y dicen que hay un último caso, ¿vale?, que le llaman el torso de la calle Pichín, que se le atribuye a darle al destripador, aunque no esté realmente confirmado que pudiera ser él. Y en este caso fue un torso sin cabeza. En realidad, aunque no sea un caso tan conocido, pero algunos creen que este en realidad fue el último asesinato de Jack el Destripador. Todo esto provocó un gran revuelo social. Queda corto aquí. Bueno, esto se corta. En 2006 se abre una nueva investigación y encuentran el ADN de una mujer en el pegamento del sobre de las cartas que habían sido consideradas como cartas reales de Jack el Destripador. ¿Cómo podría ser que una mujer pudiera ser la asesina? ¿Qué interés tendría? En realidad, la investigación se deriva de seguida. En principio se piensan que es esta mujer, pero luego dicen que no, que posiblemente fuera un hermano de esta mujer o un pariente de esta mujer el que pudo ser el asesinato. Se levantaron, bueno, la prensa volvió a reabrir el caso de Jack el Destripador, pero en realidad, aunque muchos no lo sepan, fue descartada por los propios estudios genéticos que se hicieron sobre el ADN. Se descartó inclusive la fecha. ¿Por qué la policía guarda tan en secreto los informes del caso? ¿Por qué nunca se han hecho públicos? Quizás porque, a ver, esto ya te lo vuelvo a decir, es otra opinión personal. Quizás porque no hay tal secreto, simplemente hay un asesino que mató a una serie de mujeres, que pudo ser el mismo o no pudo ser el mismo, y a lo mejor yo creo que es más la leyenda urbana y lo que nosotros hemos pensado que podía tratarse ese caso que a quien pueda encubrir. Yo creo que iban tan despistados que en realidad no estuvieron encubriendo a nadie, sino que piensa una cosa también. Estamos hablando posiblemente del asesino en serie más famoso, ¿no?, que todos conocemos, pero realmente no es el asesino en serie que más víctimas haya hecho en la historia. Cinco crímenes, que son atroces, por supuesto, pero no lo convierten en el mayor asesino en serie de la historia. Quizás la leyenda romántica haya contribuido mucho en eso. Esto es una opinión muy personal mía, ¿eh? ¿Qué sabemos del huésped de Batty Street y Dumbledore? Pues mira, el huésped, volvemos otra vez a lo que habíamos comentado un poquito antes. También forma un poco parte de la leyenda urbana. Se editó hace no mucho un libro inédito de Alfred Hitchcock en España, que ya había sido, por supuesto, publicado en Estados Unidos y que luego fue llevado al cine, donde hablan de este huésped y donde en realidad ni siquiera tiene nada que ver con Jack el Destripador. Es un estudiante que un poco se obsesiona con la historia. En el segundo caso estamos hablando de lo mismo. Son libros que se han escrito muy a posteriori y que en realidad, haciendo un examen serio, no guardan ninguna relación con el caso, forman totalmente parte de la ficción. Se hizo una pericial caligráfica de las cartas recibidas por la policía. ¿Sabes algo sobre el dictamen final? Mira, estas cartas eran unas cartas que siempre comenzaban como cartas a la policía y le hablaba de querido jefe, hablándose del jefe de la policía. Eran unas cartas donde Jack el Destripador firma como tal y se autoinculpa. Se puede decir que era una persona
con una caligrafía que quizás no tenían acceso todas las personas de la época, de una manera escrita muy correcta, pero claro, se decanta más que realmente no pudiera ser el propio asesino, sino que habían dos versiones. Una es que podía ser un periodista, se corrían ríos de tinta acerca del Jack el Destripador y las cartas daban mucho juego, y otro incluso que podía haber sido un propio policía el que, pues bueno, de alguna manera quería burlarse de su jefe haciendo esas cartas. Por tanto, el informe pericial de las cartas, aunque esté hablando de una persona determinada, en realidad no se le pueden atribuir a que en realidad fueran de Jack el Destripador. Y de la misma manera que apareció, desapareció. De la misma manera que apareció, desapareció. En una de estas cartas que supuestamente enviaba a la policía, envía también una a la policía de Nueva York y le dice que habría más asesinatos y que estos asesinatos serían en Estados Unidos. A partir de aquel momento es verdad que Jack el Destripador desaparece de Inglaterra y comienzan a haber unos asesinatos en Nueva York. Esos asesinatos en Nueva York, pues bueno, no se pudo demostrar nunca de quién era, pero sí que hubo un tal James Kelly, un enfermo psiquiátrico, que dijo que había viajado a Estados Unidos por aquella época y que se había encargado de luchar contra el mar. Bueno, se investigó un poquito a esta persona, realmente si podía haber sido el Jack el Destripador original, pero sí, aquí sí que la caligrafía de este señor no tenía nada que ver ni con las cartas que se mandaron a la policía londinense, ni con la carta que se mandó a la policía de Nueva York. En 2006 se abre una nueva investigación y encuentran el ADN de una mujer en el pegamento del sobre de las cartas que habían sido consideradas como cartas reales de Jack el Destripador. ¿Cómo podría ser que una mujer pudiera ser la asesina? ¿Qué interés tendría? En realidad, la investigación se deriva de seguida. En principio se piensan que es esta mujer, pero luego dicen que no, que posiblemente fuera un hermano de esta mujer o un pariente de esta mujer el que pudo ser el asesinato. Se levantaron, bueno, la prensa volvió a reabrir el caso de Jack el Destripador, pero en realidad, aunque muchos no lo sepan, fue descartada por los propios estudios genéticos que se hicieron sobre el ADN. Se descartó inclusive la fecha. ¿Por qué la policía guarda tan en secreto los informes del caso? ¿Por qué nunca se han hecho públicos? Quizás porque, a ver, esto ya te lo vuelvo a decir, es otra opinión personal. Quizás porque no hay tal secreto, simplemente hay un asesino que mató a una serie de mujeres, que pudo ser el mismo o no pudo ser el mismo, y a lo mejor yo creo que es más la leyenda urbana y lo que nosotros hemos pensado que podía tratarse ese caso que a quien pueda encubrir. Yo creo que iban tan despistados que en realidad no estuvieron encubriendo a nadie, sino que piensa una cosa también. Estamos hablando posiblemente del asesino en serie más famoso, ¿no?, que todos conocemos, pero realmente no es el asesino en serie que más víctimas haya hecho en la historia. Cinco crímenes, que son atroces por supuesto, pero no lo convierten en el mayor asesino en serie de la historia. Quizás la leyenda romántica haya contribuido mucho en eso. Esto es una opinión muy personal mía, ¿eh? ¿Qué sabemos del huésped de Batty Street y Tumblety? Pues mira, el huésped, volvemos otra vez a lo que habíamos comentado un poquito antes. También forma un poco parte de la leyenda urbana. Se editó hace no mucho un libro inédito de Alfred Hitchcock en España, que ya había sido, por supuesto, publicado en Estados Unidos y que luego fue llevado al cine, donde hablan de este huésped y donde en realidad ni siquiera tiene nada que ver con Jack el Destripador. Es un estudiante que un poco se obsesiona con la historia. En el segundo caso estamos hablando de lo mismo. Son libros que se han escrito muy a posteriori y que en realidad, haciendo un examen serio, no guardan ninguna relación con el caso, forman totalmente parte de la ficción. Se hizo una pericial caligráfica de las cartas recibidas por la policía. ¿Sabes algo sobre el dictamen final? Mira, estas cartas eran unas cartas que siempre comenzaban como cartas a la policía y le hablaba de querido jefe, hablándose del jefe de la policía. Eran unas cartas donde Jack el Destripador firma como tal y se autoinculpa. Se puede decir que era una persona con una caligrafía que quizás no tenían acceso todas las personas de la época,
de una manera escrita muy correcta, pero claro, se decanta más que realmente no pudiera ser el propio asesino, sino que habían dos versiones. Una es que podía ser un periodista, se corrían ríos de tinta acerca del Jack el Destripador y las cartas daban mucho juego, y otro incluso que podía haber sido un propio policía el que, pues bueno, de alguna manera quería burlarse de su jefe haciendo estas cartas. Por tanto, el informe pericial de las cartas, aunque esté hablando de una persona determinada, en realidad no se le pueden atribuir, ya que en realidad fueran de Jack el Destripador. Y de la misma manera que apareció, desapareció. De la misma manera que apareció, desapareció. En una de estas cartas que supuestamente enviaba a la policía, envía también una a la policía de Nueva York y le dice que habría más asesinatos y que estos asesinatos seguían en Estados Unidos. A partir de aquel momento es verdad que Jack el Destripador desaparece de Inglaterra y comienzan a haber unos asesinatos en Nueva York. Esos asesinatos en Nueva York, pues bueno, no se pudo demostrar nunca de quién era, pero sí que hubo un tal James Kelly, un enfermo psiquiátrico, que dijo que había viajado a Estados Unidos por aquella época y que se había encargado de luchar contra el mar. Bueno, se investigó un poquito a esta persona, realmente si podía haber sido el Jack el Destripador original, pero sí, aquí sí que la caligrafía de este señor no tenía nada que ver ni con las cartas que se mandaron a la policía londinense, ni con la carta que se mandó a la policía de Nueva York. Bueno, pues gracias por haber estado aquí esta noche y seguimos a ver la identidad de Jack el Destripador. Y seguramente nunca la sabremos. Seguro. Buenas noches y muchas gracias. Vale, venga, gracias a ti.